Ok, entonces, vamos a Daniel 3. Daniel 3, todos en Daniel 3. Vamos a leer todo el capítulo de Daniel. Vamos a ver este relato que es memorable y que debemos nosotros de prestar gran atención de cómo los hijos de Dios salieron adelante en una situación y una prueba difícil. Hace 15 días predicábamos acerca de Daniel, del capítulo 1. ¿Se acuerdan? Amén. Y dice así: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 3 metros, la altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. 60 codos representa 30 metros de altura y su anchura de 6 codos representa 3 metros de ancho. Era una estatua grande. ¿Okay? La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Me puse a investigar qué significaba Dura, y Dura significa círculo o vivienda morada. Y me puse a analizar: Dios, ¿qué me quieres enseñar con esto? Y vino de repente una revelación en la cual me decía que este rey era un rey idólatra, que le gustaba exaltarse a sí mismo y que le gustaba que le adoraran. Y me voy a la palabra Dura y me dice que es círculo, vivienda o morada. ¿Cuántos de nosotros hacemos ídolos dentro de casa? ¿Cuántos de nosotros hemos puesto un ídolo dentro de casa que ha venido a maldecir nuestras vidas? Que ha venido a crear problemas en nuestro hogar. ¿Por qué? Porque no hemos querido dejar aquello que estorba y que impide que el fluir del Espíritu Santo esté trabajando en nuestra mente y en nuestro corazón. Puedo ver jóvenes que en vez de estar en los caminos de Dios, están en la diversión, están en el gozo, pero insanamente, no sanamente. Podrían estar en el gozo, podrían estar en la diversión, pero comportándose dignamente, haciendo las cosas correctas, y sin embargo no lo hacen. Vamos a continuar con la lectura. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernantes de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mandase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Imagínate que Dios se comportara hoy de esta manera, que cada vez que pecaras, te echara dentro de un horno hirviendo. No quedaremos nadie. Pero Dios es un Dios misericordioso y tardo para la ira, y tal vez por eso tú haces lo que tú quieres. Has de decir: al cabo Dios me va a perdonar. Hoy peco y mañana pido perdón y ya voy a estar en paz con Dios. No son así las cosas para un cristiano. Un cristiano debe de aprender a comportarse correctamente delante de la presencia de Dios. Amén. Sátrapas. ¿Quiénes son los sátrapas? Son los gobernadores de las provincias que había en el gobierno de Persia. Eran las autoridades máximas dentro de las provincias de Persia. ¿Amén? La zampoña. ¿Qué es la zampoña? Era un instrumento con el cual se tocaba música y eran a través de flautas, similar a las gaitas. ¿Sí conocen las gaitas, verdad? De los escoceses. Esa es la zampoña. Amén. Bueno, este horno hirviendo mantenía temperaturas altas, mas sin embargo el rey Nabucodonosor pidió que se calentara 7 veces más para meter ahí dentro a 3 hombres, los cuales vamos a leer a continuación. ¿Okay? 7 veces más. El número 7 en la Biblia significa plenitud, llenura a su máxima capacidad. Entonces este horno fue calentado a su máxima capacidad.
para dar un castigo a aquellos que no adoraran la imagen de Nabucodonosor. ¿Ok? Seguimos leyendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, la flauta, del tamborín, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postrarán y adorarán la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos, hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamborín, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abed-nego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abed-nego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿Es verdad, Sadrach, Mesach y Abed-nego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamborín, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho. Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: No es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego y de tu mano. El rey Nabucodonosor conocía a estos tres hombres. Él los había puesto como jefes de sus provincias. Él había encontrado que ellos eran hombres sabios. En el primer capítulo de Daniel, estos hombres estaban juntamente con Daniel y ellos se habían comprometido a seguir sirviendo al Dios Todopoderoso, a Jehová, Dios de los ejércitos, y que se limitaban o bien no querían comer de los alimentos del rey ni de las bebidas del rey para mantenerse santificados, ya que todos los alimentos de Nabucodonosor eran dedicados a dioses, a ídolos falsos. Ellos querían mantener su libertad y así lo hicieron. Entonces el rey Nabucodonosor los conocía y sabía que tenían una sabiduría extraordinaria y sabían que eran fieles con él. Por eso él quita la primera parte que los judíos, que los persas habían levantado en contra de Abed-nego, de Sadrach y de Mesach, donde decían que no te han respetado. No te han respetado. Estos hombres malvados llegaron delante de la presencia del rey y le dijeron: no te respetan estos judíos. Mas sin embargo, cuando Nabucodonosor se expresa delante de ellos, él quita esta expresión porque sabía que sí lo respetaban, porque sabía que sí obedecían sus órdenes, mientras no infligieran al Dios del Dios Todopoderoso, la orden del Dios Todopoderoso. Amén. Entonces ellos prefirieron clamar al Dios vivo y decir: líbrame Dios, y no el hombre. Amén. Entonces dicen ellos: solo a Dios serviré. ¿Cuántos de nosotros estamos comprometidos a servirle a Dios? Mas sin embargo no dejamos nuestra idolatría. ¿Será la idolatría una impuntualidad? ¿Tu impuntualidad será una idolatría en tu vida? Yo creo que sí. Yo creo que sí. El gozarte en las diversiones del mundo, tomando, bebiendo, disfrutando de un sexo ilícito, ¿será una idolatría? Sí, es una idolatría. No quieres dejar de hacer lo que es malo delante de Dios. No lo quieres dejar. Por más que se te dice, no lo quieres dejar. Entonces, ¿cuándo vas a ser transformado por Dios? ¿Cuándo vas a ser transformado por el poder de Dios? ¿Sabes cuándo va a ser? Cuando tú quieras. Cuando tú quieras. Pero el problema es: ¿a qué precio? ¿Qué me va a costar cuando Dios me llame a cuentas?
¿Qué voy a tener que pagar cuando Dios me llame a cuentas? ¿Qué voy a tener que sufrir cuando Dios me llame a cuentas? Tenemos que pensar en nuestro futuro. Muchos estamos acostumbrados a ver solamente nuestro presente, nuestro placer, nuestra diversión, y nos olvidamos que hay una vida futura, que hay una vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Estos hombres no sabían que iban a ser librados del fuego. Hoy yo te puedo decir a ti, y si mañana eres pasado por el fuego, si mañana te viene una tribulación tremenda porque no has querido hacerle caso a Dios, ¿qué va a pasar? ¿Vas a renunciar a Dios? ¿Vas a seguir en las cosas del mundo en vez de seguir a Dios? No sabemos qué pueda pasar. Pero mientras tú no te mantengas fiel en las pequeñas cosas, cuando venga el tiempo de la tribulación, creo que te va a ser muy difícil mantenerte en los caminos de Dios. Porque no has aprendido en los pequeños detalles, en las pequeñas cosas, a mantenerte santo. Amén. Estos hombres sabían que su mandamiento en las leyes de Dios, en el Éxodo 23, decía que no se deberían de inclinar ante ninguna imagen, ante ninguna estatua. Entonces ellos prefirieron morir antes de inclinarse y estar en contra de los designios de Dios. Vamos a seguir leyendo. ¿Nos quedamos en cuál? ¿Perdón? ¿18? Ok. Y si no sea acaso, rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes, sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Y ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron del medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera el olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otros dioses que su Dios. Por tanto decreto que todo pueblo, nación y lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado, y su casa convertida en muladar. Fíjate cómo dice, esa revelación llegó cuando estaba estudiando hoy en la madrugada, donde dice que dura significa círculo, morada o vivienda. Y en este momento dice el decreto real, el decreto que lanza el rey, y dice que todo pueblo, nación y lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado, y su casa convertida en muladar. Cuando tú tienes ídolos en casa, cuando tú tienes ídolos dentro de este templo, esta es tu casa. No pienses que tu casa física de tu hogar. Estoy hablando también de tu cuerpo, que es casa del Dios Altísimo. Y aquí dice el decreto real que todo aquel que lengua, pueblo o nación que blasfemara en contra de Dios, sea su casa, sea descuartizado y su casa convertida en muladar. Es por eso que a veces nuestra casa está convertida en un muladar.
porque le hemos dado entrada a tanto pecado, porque le hemos dado entrada a tanta maldad, que nuestro cuerpo se ha descompuesto. A veces nuestro cuerpo no duerme, o se encuentra enfermo, o se encuentra deprimido, en ansiedades, y necesitamos cambiar, porque si no, tarde o temprano vamos a padecer y vamos a morir. ¿Ok? Y luego dice, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este, entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Podemos ver aquí varios detalles de esta lectura, de esta enseñanza. Daniel es un libro profético, ¿estamos todos de acuerdo en eso? Amén. Pero también es un libro que habla de personas, como todo libro de la Biblia. Daniel está expresando en su libro todo lo que ha de pasar, presente, pasar, más bien presente, futuro. Del pasado no habla, porque todo está presente y futuro. Habla acerca de los imperios que han de venir, habla acerca de lo que ha de pasar con el anticristo, habla acerca de lo que es la entrada triunfal de Cristo, habla acerca del reino milenial, habla acerca de todas las tribulaciones que han de padecer los cristianos, pero también habla de tres hombres: Sadrach, Mesach y Abednego. De Daniel en este capítulo no lo voy a mencionar, pero también habla de él. Habla acerca de sus triunfos, habla acerca de sus pruebas, habla acerca de todo lo que han padecido y que están sufriendo a causa de su fe. Hoy tú tal vez padeces a causa de tu fe, no lo sé. O tal vez tu fe te ha hecho renegar de Dios y por eso prefieres comportarte como un mundano, como un hijo del mundo en vez de como un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque no quieren que te identifiquen en la calle como un hijo de Dios y seas avergonzado, o tu testimonio avergüence a Dios, y entonces mejor te comportas como los del mundo. Yo no sé cuál sea tu caso. Pero creo que los tiempos son tiempos de cambio. Amén. Bien, bien, amén. ¿Cómo eran Sadrach, Mesach y Abednego? Eran hombres diferentes. La misma palabra de Dios en el versículo dice que eran hombres diferentes. Dice, hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoraron tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Este rey soberbio se levantó una imagen, se levantó una estatua de sí mismo. Hoy tú te estarás levantando una, en tu propio cuerpo estarás levantando una imagen. Este rey era tan orgulloso y tan soberbio que se vanagloriaba a sí mismo. En el capítulo 2 de la historia de Daniel, dice que este rey tuvo un sueño en el cual veía una estatua con la cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, los muslos de bronce y los pies de hierro. Y le da el sueño y la revelación Dios a Daniel, y este Daniel se la platica a Nabucodonosor y se le enseña. En esta historia del capítulo 2 al capítulo 3 han transcurrido 20 años. 20 años. Pero Nabucodonosor reconoce que el Dios Todopoderoso, que el Dios de Daniel, es el Dios de dioses y Señor de señores. Y que Él es el único que revela los misterios. ¿Por qué entonces este rey, una vez que conoció a Dios Todopoderoso, por qué se olvida de Él? 20 años lo reconoce como el Dios de dioses y Señor de señores, y 20 años después se imagina la estatua de oro y dice él, yo creo que para sus adentros, ¿verdad? Dice, no, pues que no sea la cabeza de oro, sino que sea todo de oro. Y manda a construir este horno grande y se hace una estatua de oro. Este rey dejó de creer en el Dios Todopoderoso. Dejó de creer. Hoy yo te pregunto a ti, cristiano a medias, cristiano a mucho o cristiano a poco, ¿has dejado de creer a Dios? ¿Le has dejado de creer a Dios? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos demostrando ante el mundo con nuestras actitudes? En la calle dicen que somos cristianos cuando tenemos un mal testimonio en vez de cristianos. Necesitamos entender
que nosotros somos la luz del mundo, que somos la sal del mundo y que nosotros tenemos que dar un buen testimonio ante los ojos de los demás. Que ellos quieran tener lo que nosotros tenemos, que es el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y no podemos estar siendo motivo de tropiezo ante los demás. Tenemos que entender que a través de nosotros pueden llegar las almas a Cristo, pero también a través de nosotros se pueden perder por toda una eternidad. ¿Y sabes qué? Dios te lo va a demandar, porque Dios no se anda con juegos. Dios tarde o temprano va a pasarte por un juicio, y en ese juicio quién sabe cómo te vaya. Necesitamos entender que el cambio tiene que ser ya. Estamos en los últimos tiempos. Ya no tenemos tiempo de estar mirando el pasado. Ya no tenemos el tiempo de estar poniendo excusas o pretextos como para no servirle a Dios. El tiempo es justo. Los tiempos son delicados. Los tiempos son difíciles como para estar jugando con Dios. Amén. Estos hombres que fueron a acusar a Sadrach, a Abednego y a Mesach eran hombres malos y perversos. Ellos tenían un celo muy profundo en contra de los judíos. La ciudad de Jerusalén ya había sido destruida. El pueblo de Israel había sido mandado por todos lados. Ya no había una ciudad a quien adorar, la ciudad de Jerusalén. Ya no estaba. Ya no estaba. Estos hombres malvados decidieron levantarse en contra de estos hombres que eran correctos y rectos delante de la presencia de Dios. Pero ¿sabes qué? Hoy en día mucha gente se levanta en contra de nosotros. ¿Y qué hacemos nosotros? Nos damos la vuelta, les damos la espalda, peleamos a golpes con ellos. ¿O qué hacemos? ¿Cuál es nuestra respuesta ante un ataque de otra persona? Cuando dice Dios, pon la otra mejilla. ¿Verdaderamente la ponemos? ¿Verdaderamente nos ponemos a sembrar una semilla de amor en ellos? ¿Estaremos sembrando un buen testimonio? ¿O estamos quebrantando los mandamientos de Jesucristo? Este rey soberbio, Nabucodonosor, se levantó en contra del Dios Todopoderoso. Se hizo soberbio y vanidoso. Pero podemos ver que Jesucristo así no fue. Jesucristo fue un Dios, un hombre que se dio en todo. Se dio en un profundo amor por ti y por mí. Él entregó todo. Vino a cumplir el propósito del Padre. Vino a ser obediente a todo lo que el Padre le estaba ordenando que hiciera. Jesucristo fue la luz del mundo. Y así tú y yo tenemos que ser esa luz del mundo. Jesucristo estuvo justo y se mantuvo justo delante de un mundo pecador. Delante de un mundo pecador se mantuvo justo. ¿Cómo te estás manteniendo tú hoy? Delante de este mundo, ¿cómo te estás manteniendo? ¿Verdaderamente estás siendo justo? ¿O estás cayendo en todas las ataduras del mundo? Las enseñanzas de Jesucristo siempre enseñaban un estilo diferente. Un estilo diferente a las cosas del mundo. Si el mundo te decía ojo por ojo, diente por diente, Dios te decía, ama a tu prójimo. Ama a tu prójimo. Jesucristo era muy diferente. Y hoy cada uno de nosotros como cristianos tenemos que ser muy diferentes a como lo es el mundo. Tenemos que marcar la diferencia. Tenemos que ser hombres que conquistemos el corazón de otros a través de la palabra de amor, a través de una palabra de ternura, de consejería sabia. Tenemos que conquistar corazones. No tenemos que ir a destruir corazones, sino a conquistarlos, para traerlos al Señor, para traerlos a Jesucristo, para traerlos al Dios vivo. Amén. Amén. Debemos de ser diferentes. Tenemos que cambiar a través del poder del Evangelio. Muchos de ustedes dirán, es que lo he intentado y no puedo cambiar, por más que me esfuerzo no cambio. ¿Sabes qué? ¿Sabes por qué no cambias? Por ignorante. Por ignorante. No cambias porque no lees la palabra de Dios. No cambias porque no pones en práctica la palabra de Dios. Por eso no cambias. Pero hoy es el tiempo que la ignorancia tiene que desaparecer del cuerpo de Cristo.
Tenemos que ser hombres sabios y llevar esta enseñanza y esta sabiduría divina, porque es de Él, no es nuestra, a toda criatura, a toda creación. Tenemos que ser hombres nacidos de nuevo, tenemos que ser nuevas criaturas, pero tenemos que demostrarlo. Cuando Pablo estaba predicando a los corintios, él se dio cuenta que su predicación a través del poder sobrenatural del Dios Todopoderoso cambió y transformó a un pueblo, a una ciudad. Así es, amén. Decía Pablo que eran los corintios adúlteros, fornicarios, afeminados, que se echaban con varones, que eran borrachos, que eran envidiosos. Eso decía Pablo. Mas sin embargo después dice, mas ustedes ya no son lo que erais antes. ¿Qué quiere decir? Hubo una transformación a través de la palabra de Dios, hubo una transformación a través del poder de Dios, que ese poder se debe de notar en ustedes, en cada uno de ustedes. Las manifestaciones del reino deben de ser sobrenaturales y manifiestas en cada uno de ustedes. Amén. También vemos cómo el apóstol Pablo, en otra ocasión, en Filipenses 3, 7 al 10, el mensaje de Corintios era, perdón, no se los di, el mensaje de Corintios era 1 de Corintios 6, del 9 al 11. Ahora Pablo, el mismo Pablo fue transformado y cambiado por el poder de Dios. ¿Cierto o no cierto? Era un asesino de cristianos, era un perseguidor de la iglesia. Y sin embargo, fue tocado por el poder del Espíritu Santo, vio el resplandor de Jesucristo y fue cambiado. Y él dice, en este versículo de Filipenses 3, del 7 al 10, dice: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como perdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como perdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Verdaderamente tú tienes ya por basura todas aquellas cosas que les toman a Dios? ¿O las sigues atesorando como si fuera una riqueza en tus saberes? ¿Piensas que las mujeres son colecciones en tu vida? ¿Piensas que los hombres están a tu disposición y puedes hacer de ellos lo que quieres? ¿Piensas que te puedes comportar como tú quieras en el mundo? Tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Jesucristo. La justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a Él en su muerte. Estos hombres fueron intrépidos. En su mundo, el que no adorara imágenes era visto como algo malo. Todos estaban acostumbrados a adorar imágenes, mas ellos no lo quisieron hacer. Vamos al versículo 16 de Daniel 3. Versículo 16 de Daniel 3. Dice así: Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Hoy Dios te pregunta a ti: ¿estás dispuesto a servirme? ¿Y tú qué le dirías? Y te diría Dios: ¿estás dispuesto a dejar lo que te estorba para venirme a adorar? ¿Qué le responderías? ¿Sí, amén? ¿O le dirías lo que dicen estos tres siervos de Dios? No es necesario que te respondamos, Dios. Sabes que te adoramos y te anhelamos y deseamos dejar todo lo que está estorbando nuestras vidas. No me lo preguntes porque yo quiero servirte. ¿Verdaderamente le vamos a contestar así? ¿Verdaderamente le vamos a contestar así? ¿O le vamos a decir: esto sí, Señor, es para ti, esto no es para mí? Esto sí para ti, 2 para ti, 4 para mí, 1 para ti, 5 para mí. ¿Así le vamos a contestar? No podemos. Tenemos que entender
tenemos que ser rectos ante la palabra de Dios. Amén. Estos hombres tenían convicción de lo que creían. No había duda de que ellos amaban a Dios y de que preferían morir antes de servirle y adorar a Naucodonosor, antes de adorar su imagen, antes de adorar ídolos. Mira, cuando escucho esto que dijeron ellos, no es necesario que te respondamos. Hoy yo puedo decir, él ya lo sabe, ¿verdad? Pero hoy yo te puedo decir, esto significa, no necesitamos deliberar. No necesito ponerme de acuerdo con el mundo para expresarle que yo amo a Dios. No necesito poner una excusa para seguir revolcándome en el pecado, porque yo quiero servirle a Dios. No necesito ponerme a pensar si es correcto adorar a Dios o adorar al mundo. Mi conciencia me dice que solamente le debo de adorar al Dios vivo y al Dios todopoderoso. Entonces, no hay otra opción para mi vida. Para mi vida no hay otra opción más que adorarle y servirle a Él. Entonces yo voy a dejar las cosas del mundo, porque yo quiero estar convencido, y estoy convencido de que Él es el Señor y que mi fe en Él está puesta. Entonces, ¿qué te voy a decir igual que estos hombres? Prefiero morir antes que pecar. Yo no sé si tú tuvieras esta convicción, pero yo prefiero morir antes que pecar. Pero he pasado por un proceso en el cual Dios ha trabajado en mi vida. Sé que todos y cada uno de nosotros pasamos por un proceso. Yo no sé a qué altura del proceso vayas, pero ¿sabes cuál va a ser el destino final de ese proceso? Que tú le seas un hombre útil a Dios y que Dios termine la buena obra que ha comenzado en tu vida. Ese es el proceso. Pero tú sabes si quieres vivir este proceso aceleradamente o lentamente. Pero lentamente quiero decirte que duele más. Duele más. Son más caídas, son más tropiezos, son más pruebas, son más desilusiones, son más traiciones, son más pecados, es más basura en tu vida. Preferible pasar un proceso acelerado en el cual Dios te rescate rápido y pueda terminar su obra en ti y tú puedas servirle y puedas ser un hombre útil ante Él. ¿Y quiere un proceso acelerado? Pero también duele. También duele. No pienses que no duele. Todo proceso duele. Toda transformación duele. Todo cambio duele. ¿Duelen los cambios, brother? ¿Verdad que sí? Sí, todos los cambios duelen. Tenemos que entender que nosotros debemos de ir al mundo, de transformar el mundo. Pero muchos de nosotros hemos ido al mundo y el mundo nos ha tratado mal. Veníamos bien gozosos de ser cristianos, de haber sido recién convertidos, recién salidos del caparazón, de la obra de Dios. Y vamos ante el mundo a predicarle a la mamá, al papá, al hermano: mira, acabo de conocer a Jesucristo, lo acepté como mi Señor y Salvador. Y de repente, ¡pum!, te topas con un golpe, con una muralla encima, y te cierran la puerta. Y ya te quitan la herencia, casi. Y ya dices: sí, creo que el camino no era el adecuado. Mejor me voy a hacer cristiano de la secreta. Que nadie sepa que soy cristiano. Voy a tener pacto con el mundo y pacto con Dios. No me meto con el mundo para que no se metan conmigo. No me meto con el mundo para que no se metan con mi Dios. Así no es. Así no es. Amén. ¿Cómo quiere Dios que seamos? Que vivamos una fe intrépida, que vivamos una fe acelerada, que vivamos una fe sobrenatural, que lo que la gente vea en nosotros sea de impacto, que la gente vea que en nosotros hay un fluir de la palabra de sabiduría, que hay un fluir de la palabra de consejería, que hay dones de sanidades y milagros, que pueda ver la gente que hay una revelación especial en tu vida y que puedan acercarse contigo de una manera abierta y que tú puedas hablarles abiertamente, sin enojo, sin violencia. Amén. Así es lo que quiere Dios que seamos.
Estos hombres eran dedicados, muy dedicados a Dios. Hoy tú y yo a lo mejor no somos tan dedicados a Dios, pero a nuestras capacidades y a nuestro crecimiento vamos siendo dedicados a Dios. Pero Dios quiere más. Dios siempre anhela más para darte más. Amén. En el versículo 17 y 18 dice: He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Dios siempre va a ser capaz de librarnos. Siempre va a librarnos de toda situación que se levante en contra nuestra. Pero ¿por qué entonces nos pasan cosas? ¿Por qué? Dios dice que Él nos librará del fuego que se levante en contra de nosotros. Pero ¿por qué no siempre? Son pruebas. Y a veces no son tan buenas las pruebas. A veces las pruebas son muy difíciles. Muy, pero muy difíciles. Tal vez tú estés enojado hoy con Dios porque no salvó tu matrimonio. Tal vez estés enojado con Dios porque perdiste un ser querido. Tal vez estés enojado con Dios porque no te da lo que tú anhelas y deseas. Tal vez tus hijos están perdidos y estás enojado con Dios. Yo no sé por qué estés pasando, pero Dios siempre va a traer una palabra de libertad a tu vida. Una palabra de gozo y de amor, con la cual tú puedas fortalecerte y puedas crecer en su compañía, puedas crecer en su amor. Mira, vemos que Nabucodonosor encendió el horno 7 veces más. ¿Sabes por qué? Porque el fuego para los caldeos era la adoración al Dios Sol. Era una imagen del Dios Sol. Y por eso él dice que ¿quién podrá librar de las manos de Nabucodonosor sus vidas? ¿Qué Dios podrá librarlos? Le dice a Abed-Nego, a Sadrach y a Mesach. Y tal vez tú y yo preguntemos: Señor, ¿hoy nos vas a librar de ese fuego? Si tú le crees, sí te va a librar. Y si tú dudas, no te va a librar. Porque la duda es una señal de incredulidad. Y ante la incredulidad, el poder de Dios no es desatado. Necesitamos creerle. Necesitamos entender que Él es el que va a librarnos de toda situación. Y Él es el que nos puede ayudar a pasar la prueba. Amén. Dios menospreció este fuego que salió del horno, de las puertas del horno, lo menospreció. Hizo que Sadrach, Mesach y Abed-Nego pasaran en ese horno y no les pasara nada. Ahí estaba Dios humillando, la soberbia del rey Nabucodonosor estaba humillando a su Dios Baal. Amén. Los estaba humillando, no se distraigan, no pasa del piso. ¿Están de acuerdo? No pasó del piso. Amén. Entonces, necesitamos una total consagración si nosotros queremos ser usados por Dios. Una total consagración si nosotros queremos ser usados por Dios. Dios utilizó a estos 3 varones para extender su reino a Persia, para darse a conocer, pero utilizó 3 hombres consagrados. Dios también podemos ver que utilizó a Job en tiempos de tribulaciones y de pruebas. Dios también utilizó a Job. Y dice Job en el versículo 13-15, dice: aunque Él me matare, en Él esperaré. Aunque Dios nos matare, en Él esperamos y tenemos la confianza puesta en Él, de que Él nos va a dar una vida mejor. Amén. También Jesucristo tuvo mucho que sufrir y consagró su vida a Dios, al servicio a Dios y en obediencia a Dios. En el Getsemaní estuvo orando e intercediendo por nosotros, por el mundo, y ahí sudó gotas de sangre para darte vida y vida en abundancia. Amén. Entonces hoy te voy a decir la conclusión. ¿Cuál sería la conclusión para nosotros? ¿Dios nos librará? ¿Sí o no? Entonces, podemos ver en este mensaje que fueron librados. Amén. Vamos del 25 al 27, dice: y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasan en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses,
Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo. Aquí ya está reconociendo este rey soberbio, está reconociendo que hay un Dios altísimo. ¿Qué quiere decir altísimo? Un Dios mayor que cualquier otro Dios. Él estaba reconociendo que el Dios que tenía Sadrach, Mesach y Abednego era superior a todos los dioses de Babilonia y a todos los dioses que habían en el mundo conquistado. Amén. Salir y venir, entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de medio del fuego y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera el olor del fuego tenían. Qué liberación tan grande, ¿no? Una liberación tan tremenda. Pasar por el horno de fuego, estar adentro del horno de fuego y no ser quemado. Podemos ver que había un cuarto varón. Las escrituras dicen que era un ángel de Jehová. La teofanía dice que era Jesucristo mismo dándoles libertad a sus hijos. Pero también podemos ver que este horno de fuego estaba tan caliente que los hombres que adoraban a Bel, el dios de Babilonia, fueron quemados. Imagínate lo que estaba pasando en esa situación. Los hombres que llevaban cargando a los hijos del Dios Altísimo, esos adoradores de Bel, al momento que echaron al fondo del horno a los hijos de Dios, fueron quemados y destruidos. Imagínate qué vergüenza que un Dios que tiene un Dios babilónico no pueda salvar a sus escogidos, no pueda salvar a sus hijos. Pero imagínate qué gloria tan grande que el Dios Todopoderoso sí puede salvar a sus hijos, a sus ungidos. Amén. Si lo estás viendo cómo el poder de Dios se manifiesta en toda situación, Él está salvando, está dejando en vergüenza a ese demonio Bel, a ese Dios Bel. Podemos ver cómo solamente las cuerdas fueron las que se quemaron. Dentro de ese horno, solamente las cuerdas que amarraban a estos hijos de Dios fueron quemadas y sus ropas fueron intactas. Ellos se paseaban y danzaban. Me puedo imaginar a cada uno de ellos dándole la gloria a Dios de su poder sobrenatural de haberlos librado de las llamas del fuego. Gozosos, alegres. ¿Tú estarías alegre en medio de la tribulación? ¿Sí estarías alegre? No. Unos dicen no, unos dicen sí. Bueno, hoy voy a motivar a tu fe a que estés alegre en medio de las tribulaciones. Que entiendas y comprendas que esta tribulación por la cual estás pasando te va a hacer una mejor persona, te va a hacer madurar, te va a hacer crecer, te va a hacer madurar en la fe en Cristo Jesús, te va a hacer desarrollarte y tener una esperanza en un Dios todopoderoso, que te va a hacer transformador de naciones, transformador de familias, transformador de hogares, transformador de personas, pero necesitas ser usado. Era tanto el poder de Dios y la manifestación protectora de Jesucristo dentro de estos tres hombres, en estos tres hombres, que ni siquiera el olor de quemado estaba impregnado en sus ropas, ni siquiera eso. Era tanto que ni siquiera el cabello se les chamuscó. Ni siquiera. Quítate un cabello y ponle fuego a distancia y el cabello se chamusca. Con mayor razón con el fuego directo. Este es un Dios poderoso. Este es un Dios en el cual hemos confiado tú y yo. Pero si queremos ser usados por este Dios poderoso, tenemos que cambiar. Tenemos que ser transformados. Tenemos que ser renovados en nuestra mente y en nuestro corazón. Tú y yo debemos de estar cansados de ver cristianos que tienen 10, 15, 20, 30 años y siguen siendo los mismos. Tenemos que cambiar. Tenemos que ser gente transformadora de hombres de Dios. Tenemos que enseñarle a esos cristianos que no han tenido un pleno conocimiento de Dios que es necesario que avancen en las Escrituras, que es necesario que avancen en la acción de las Escrituras y se pongan a trabajar. Tenemos que cambiar. Amén. Ahora yo te lanzo la pregunta:
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estos hombres no fueron quemados? ¿Por qué? Por ser fieles. Por la fe y convicción, por fieles. Héctor, por su fe. ¿Por qué no fueron quemados? ¿Por qué no fueron quemados? Hoy en la actualidad, por obedientes. Hoy en la hoy en la actualidad vas a las iglesias cristianas y todos dicen: avivamiento, avivamiento, Señor, trae avivamiento, trae tu fuego, Señor, trae tu fuego, y Dios transforma y impacta a la nación, impacta a Aguascalientes y trae todas las almas de Aguascalientes a Cristo, Señor, avivamiento, avivamiento. ¿Sí o no? ¿Sí han oído eso? ¿Sí? ¿Sabes qué? Estos hombres verdaderamente estaban avivados. Ellos ya tenían el fuego por dentro, pues ¿cómo se iban a quemar? Amén. Ya traían el fuego por dentro. ¿Qué falta entonces en Aguascalientes? Que nosotros los cristianos tengamos el fuego por dentro y seamos transformadores de Aguascalientes. Seamos de impacto a Aguascalientes para que Aguascalientes crezca y se desarrolle en un verdadero cristianismo. Un cristianismo de poder y de gloria. Tenemos que avivarnos. Pero el avivamiento no va a llegar. Trae fuego, Señor, avivar Aguascalientes. No, así no va a llegar. Esa es una gran mentira. El avivamiento comienza en el corazón de cada uno de nosotros. Y mientras nosotros no deseamos cambiar, nada va a cambiar. Y Aguascalientes va a seguir igual. Y tu casa va a seguir igual. Si tú eres un cristiano que no estás avivado, tu casa va a seguir igual. Llena de problemas, llena de pobreza, o de escasez, o de miserias, o de ruinas, o de enfermedades. Tenemos que cambiar. Y cuando nuestro corazón cambie y nuestra mente cambie y queramos verdaderamente servirle al Dios Todopoderoso, nuestro medio ambiente va a ser transformado. Y al ser transformado nuestro medio ambiente, vamos a poder impactar a otros de tal manera que otros vengan a recibir de nuestra casa ese avivamiento, ese fuego santo que nosotros podemos transmitir a través de la imposición de manos con el Espíritu Santo. Así es, amén. Necesitamos avivarnos, necesitamos cambiar, necesitamos desarrollarnos, necesitamos ser hombres celosos del poder de Dios, hombres celosos que llevemos una verdadera adoración a Dios, que ya no adoremos las cosas que están estorbando tu crecimiento, que ya no adoremos el placer y la carne, sino que la dejemos fuera y verdaderamente empecemos a adorar al Dios de poder y de gloria, Cristo Jesús. Amén. Amén. Estos hombres recibieron una recompensa. ¿Sabes cuál fue su recompensa? Exaltar al Dios Altísimo. Ellos lo que querían era que fuera conocido y adorado el Dios Altísimo. ¿Y sabes delante de quién testificaron? De lo mejor de lo mejor. Ante sátrapas, gobernadores, consejeros, jueces. Ante lo mejor de la nación de Nabucodonosor, ellos testificaron y vieron el poder maravilloso de Dios y vieron la gloria de Dios, que ellos no fueron quemados, porque el Dios Todopoderoso estaba en ellos, avivando su corazón, avivando con fuego santo. Y entonces vino la exaltación del Dios Altísimo, del Dios Todopoderoso. Y eso es lo que tú debes de hacer hoy, exaltar la gloria de Dios a través de tu testimonio, a través de tu fe, a través de tus actos. Y entonces toda la gente va a decir: ah, verdaderamente el Dios que tiene fulanito de tal es el Dios verdadero. Verdaderamente el Dios que adora a Jehová Nisi es el Dios verdadero, porque ahí se manifiestan poder, autoridad, gobierno, reino, se manifiestan liberaciones, se manifiestan milagros y sanidades. Porque eso ocurre en esta casa, por si no te has dado cuenta. Eso pasa en esta casa. ¿Y sabes qué? Llegarán de los 4 puntos cardinales, llegarán de todos los lugares buscando esta casa. Amén. Pero ¿sabes cómo van a llegar? A través del avivamiento de tu corazón, a través de ese fuego santo que debe de estar dentro de ti. Deja de estar poniendo excusas, deja de estar poniendo pretextos para servirle a Dios. Ponte a trabajar, porque Dios lo que quiere es usarte con poder y con gloria. Así es, amén.
usarte con poder y con gloria. Amén. Otra cosa que recibieron ellos de recompensa: ellos fueron restablecidos en sus puestos de gobierno y se les confirió mayores honores, dignidades y poderes de los que tenían anteriormente. Hoy yo te quiero decir que esta palabra es real, es un decreto real. Cuando tú deseas serle útil a Dios, cuando tú quieres ser transformado por Dios, cuando tú quieres ser de impacto a otros, ¿sabes qué va a hacer Dios? Te va a reconocer. ¿Y sabes cómo te va a reconocer? Dándote poderes, dándote dignidades, dándote gobierno, dándote una mayor autoridad en esta tierra. Amén. ¿No te gustaría tener un mayor poder? Esto tuvieron ellos. Su premio fue mayores poderes que los que tenían. Su premio fue dignidad. ¿Qué quiere decir dignidad? Ser respetado, ser honrado, ser considerado en alta estima, como un hombre de bien. Tal vez tu familia te ve como de lo peorcito, aunque les has dicho que eres cristiano, van a decir: para ser cristiano como tú, mejor me quedo donde estoy. Pero ¿sabes qué? Si tú quieres ser transformado, ¿sabes qué va a hacer Dios? Va a volver a restaurar la dignidad delante de ti, delante de los hombres. Vas a ser digno de confianza. Amén. Vas a ser digno de respeto. Vas a tener mayores honores. Pero hay que trabajar, hay que avivarnos, hay que estar siendo motivados día por día. Hay que cada uno de nosotros, hay que estarnos dando una palabra de impulso, una palabra de aliento, que siempre estemos en movimiento, que siempre estemos avanzando en las cosas de Dios y motivando a otros a que sigan avanzando, empujando a otros para que sigan creciendo. Tenemos que ser motivadores, tenemos que ser impulsores del cambio de Cristo Jesús. Amén. La palabra engrandeció quiere decir prosperar. Hoy yo no sé si tú quieras prosperar, pero Dios sí quiere prosperar. Yo no sé si quieras crecer en el Evangelio, pero Dios quiere hacerte crecer. Yo no sé si estés cómodo con tus pecados, pero Dios quiere que cambies. Dios quiere que los veas. Levántate, vamos a orar. Vamos a orar. Amén. Cierra tus ojos. Padre mío, Padre Santo, yo te pido que tu fuego santo esté quemando toda estructura de maldad en la cabeza, en la mente de cada hijo tuyo, Dios. Que toda fortaleza, te pido, Padre Celestial, que toda fortaleza que se levantó en contra de la mente de cada hijo tuyo, toda altivez, toda arrogancia, toda soberbia que se levantaron en tus hijos, es quebrantada y rota en el nombre de Jesús. Hoy, Señor Dios mío, toma la espada de tu Espíritu Santo, mi Dios. Vengo en contra de todo aquello que se levantó en contra de tus hijos, Padre. Tomo esa espada de doble filo, Padre Celestial, y estoy cortando en este momento todo lo que estorba en alma, cuerpo y espíritu, en el nombre de Cristo Jesús. Hoy cortamos y desechamos todo aquello que no es de Dios. Cortamos y quitamos toda obra maldita levantada en contra de nosotros, los hijos de Dios. Hoy decreto, como rey y sacerdote de esta casa, hoy decreto, como rey y sacerdote de esta casa, que todo diseño de maldad es quebrantado y roto en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy declaro que todo diseño demoníaco levantado en contra de la casa de Dios es cortado y destruido en el nombre de Cristo Jesús. Todo diseño satánico, humano, animal, demoníaco, levantado en contra de la casa Jehová Nisi y de cada hijo de Jehová Nisi, es quebrantado y roto en el nombre de Cristo Jesús. Padre, hoy corto todo un cordón umbilical que cada hijo tuyo traiga pegado a ellos de maldiciones y de herencias malditas y de doctrinas contrarias a tu palabra, mi Dios. Hoy cortamos ese cordón umbilical en el nombre de Jesús de Nazaret. Cortamos todo cordón umbilical de maldiciones y de doctrinas y de sectarismos y de herejías levantados en otras casas. Hoy es cortado. Hoy declaro que los hijos de esta casa, mi Dios, hoy cortan el cordón
casas en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy declaro que los hijos de esta casa crecen conforme a los diseños de esta casa, conforme a tus diseños divinos, Padre Celestial, porque esta casa solamente te obedecerá a ti, Padre Eterno, y haremos solamente lo que tú has dicho que hagamos, Señor. Señor, yo te pido, Padre Celestial, que tú, Señor Dios mío, estés sacando toda inmundicia del alma, del cuerpo y del espíritu, Señor Dios mío, de cada hijo de Dios. Te pido, Padre Celestial, que tú toques el corazón de cada uno de ellos, que tú toques la mente de cada uno de ellos y los transformes, los renueves y los hagas, Señor Dios mío, cambiar. Señor, estamos cansados de tener hijos espirituales que no crecen, que no maduran, que no se desarrollan, Padre. Hoy, Señor Dios mío, declaramos hijos que crecen y se desarrollan en la sana doctrina de Cristo Jesús. Hijos maduros en la fe, hijos, Señor Dios mío, que están creciendo y madurando, hijos que darán fruto de excelencia en Cristo Jesús. Hoy declaro que cada semilla que ha sido puesta en estos hijos, en esta tu casa, mi Dios, semillas de paz, semillas de amor, semillas de sabiduría, semillas de consejo, semillas de fortaleza, semillas de fuerza de voluntad, semillas, Señor Dios mío, donde tú reinas y gobiernas, donde el gozo y la alegría eres tú, Padre, hoy se llevan a cabo, crecen y las regamos con el poder del Espíritu Santo, con la lluvia temprana y con la lluvia tardía, y decretamos en el nombre de Jesús que toda semilla crece y da un árbol grande, fuerte y poderoso. Señor, esta tu casa se multiplica, esta tu casa, Señor, se multiplica en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy yo declaro que esta tu casa, mi Señor Dios mío, está creciendo, mi Dios, está madurando, está fortalecida. Señor, cada hijo tuyo es un fuego avivado en Cristo Jesús. Cada hijo tuyo tiene un corazón de fuego, una boca de fuego, que no callarán tu palabra, mi Dios, que no callarán tu palabra nunca, en ningún lugar, mi Dios, y serán un testigo fiel de que tú estás transformando sus vidas, de que tú estás renovando sus vidas, que tú, Señor Dios mío, estás transformando su manera de pensar, mi Dios, y que tú estás haciendo cosas maravillosas, grandes y excelentes en cada uno de ellos, Padre. Hoy yo te pido, Padre, que cada hijo de esta casa, mi Dios, sea revestido del poder de tu Espíritu Santo, investido de esa gloria tuya, Padre. Señor, mi Dios, declaro a tus hijos hombres maduros en la fe, hombres que se desarrollan conforme a tu palabra, en el nombre de Jesús de Nazaret. Así sea, decretado está, consumado está, hecho está, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén.